buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. El señor Ramón Ventura Camejo está con nosotros. No tengo que hablar mucho de... Bueno, la gente no sabe nada de nada. Solo conocen a los influencers y los chismes de patio. Eso es lo que la gente conoce. Ramón Ventura Camejo fue ministro de los gobiernos del PLD. Fue diputado, fue senador, y es parte, renunció en estos días, parece que tuvo un pique, pero volvió y echó hacia atrás. Es un hombre muy noble, muy sano. Y es un funcionario que nadie puede decir con propiedad que fue honesto en las funciones que desempeñó, porque es un hombre pobre, que se transporta en carro de concho, no tiene un vehículo, o sea que ya ustedes saben, entonces porque si hay dos cosas que no se pueden esconder, me dice la gente, es el dinero y qué más, y hay otra cosa más que la gente no puede esconder. Ay, Dios mío, ¿por qué? Pero bueno, luego de bienvenido, señor Ramón, qué bueno tenerlo con nosotros, y qué bueno tenerlo con nosotros hablando. Tenemos que tratar inicialmente el tema de su libro, un libro relativamente reciente y que habla de esas experiencias en la administración pública, en una época justamente en que la administración pública se está sometiendo a procesos de modernización, procurando su transparencia, pero que históricamente ha sido así. Esto es simplemente la digitalización de un proceso que está llamado a ser transparente desde siempre. Bueno, muy bien, muchas gracias por permitirme este espacio que llega a a un segmento importante de la población. Bueno, realmente el libro El Saber Experto tiene una hipótesis implícita de cómo el saber experto es fundamental conjuntamente con la cooperación para la gestión de la administración, sobre todo en la administración pública. Entonces trato de demostrar una experiencia, la dominicana, de cómo ese saber experto, la cooperación de la Unión Europea y la calidad, o sea, los procesos, el diseño de la estrategia, procesos certificados con normas ISO, y lograron una buena gestión, es decir, resultados. Entonces pongo cuáles son los resultados. El libro tiene una historia, y se inició como una conferencia que luego de salir de la gestión me invitó el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, un seminario o en un congreso, en el 27º Congreso del CLAT en Sucre, Bolivia, para que impartiera la conferencia sobre las experiencias. Entonces, ahí comencé a elaborar las ideas, a sistematizarla, a ordenarla, e incluso me ayudó mucho a mí para tener una visión más clara de en lo que había estado y hacia dónde debemos de ir. Luego esa misma conferencia la impartí en CBS, en el Centro de Convenciones de UTESA. Entonces ya algunos de los amigos expertos internacionales que tratamos en estos eventos que yo he participado, como Luis Aguilar de la UNAM de México, y otros más, me sugirieron que lo convirtiera en un libro. Entonces trabajé el libro, 4 años trabajé el libro. Entonces en ese libro lo que trato es compartir con la sociedad dominicana, diríamos, todas esas experiencias. Inicio el libro, es un libro importante. Uno no puede hablar de lo de uno, pero creo que es un libro importante que llena un vacío en la República Dominicana, porque en cierta forma es una continuación del prontuario de Manuel Amiama, que es un hombre extraordinario, intelectual, pero que en la década de los 60. El prontuario fue luego actualizado por Raimundo Amaro, que es, diríamos, todo un contenido de la legislación administrativa dominicana desde la Constitución. Luego paso en el primer capítulo, además de Amiama, al ideólogo, al intelectual de renombre mundial sobre el tema de la burocracia racional, que es Max Weber, el alemán, donde Weber establece que así como el capitalismo después de la Edad Media representó el avance de la economía, modernizar la economía, igualmente la burocracia racional tiende a modernizar el Estado.
Es decir, todo un proceso y un sistema desde el ingreso de un empleado, su evaluación, su ascenso, su promoción, su salario, su pensión. O sea, eso comienza a regularizarse. No era así antes, era un asunto, diríamos, aislado y disperso. Luego entonces, en el libro publico temas muy interesantes, o sea, investigaciones y recomendaciones, por ejemplo, de la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, tiene sede en París, donde ellos hicieron 3 investigaciones en República Dominicana. Gestión de personal para la innovación en el gobierno, mejorar los servicios públicos para la inclusión. Si usted quiere incluir en una sociedad, mejore los servicios públicos, por ejemplo, salud, educación. Y ¿cuáles son las estrategias para una reforma exitosa y sostenible? Igualmente, doy a conocer, que no he conocido por el común, un barómetro que desarrolló el BID en América Latina. Entonces es importante para mí que incluso pueda llegar la información a todos los interesados, a la academia, al sector público, incluso al sector privado, porque cuando hablamos de la administración pública dominicana hay que estudiarla ya. O sea, no es algo que esté ahí espontáneamente y aislado, no, es todo un sistema. ¿Qué dice el BID? El BID midió y dice que con 5 indicadores, conceptos generalizados en base a la experiencia, dice que la cosa está marchando bien en la administración pública dominicana, igual que en otros países de América Latina. Primero, es una administración pública que está reflejando buenos indicadores en el mérito y la consistencia estructural. Es decir, que no es que sean creado organismos alegres, como se dice muchas veces. El BID dice, tiene consistencia estructural, debe de mejorarlo, pero tiene una idea de la consistencia estructural. Tiene eficacia y además es funcional. La administración tiene unos fines que funcionan. Y otras de las evaluaciones que se hicieron con el método SECUAL, dice, bueno, la administración pública tiene fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y igualmente esa administración tiene elementos tangibles. Los elementos tangibles con la administración, diríamos, son los equipos, son los instrumentos, son las edificaciones. ¿Y qué mejor ejemplo tangible de superación? Cuando la administración pública dominicana cuando entramos, estaba en la ONA, en el edificio gubernamental llamado el Huacal, y lo dejamos en la 27, todo un edificio remodelado, equipado, porque tuvimos no solamente la cooperación de la Unión Europea, Corea del Sur, que me invitó a participar en un evento, nos hizo una donación de $1 millón en equipos. Entonces todo eso te da lo que es nuestra administración pública. Entonces, en esa gestión se produjeron reformas legales. Nunca antes habíamos tenido 4 normas tan fundamentales, estratégicas, que otros países de arriba no lo tienen. La Ley de Función Pública 4108, orientada por la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que fue aprobada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la 13ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. La Carta Iberoamericana es la referencia de la Ley de Función Pública. La Ley Orgánica de la Administración Pública, que te establece cuándo hay duplicidades, cómo se crea un organismo, cuál es la interacción que deben haber entre las distintas dependencias centrales, centralizadas y locales. Van 2 leyes. La ley de regulación salarial, la 105.13. Nunca antes el país va a contar una ley de regulación salarial. Y la ley 107.13 de derechos de los ciudadanos y de lo contencioso administrativo. Luego, toda la etapa tecnológica. En la Ley de Función Pública se establece del 2008, se establece que es el órgano rector para la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional, 2008, el gobierno electrónico, los servicios en línea,
y la evaluación de desempeño institucional. Hay dos elementos que quiero decirle antes que ustedes puedan pasar a hacer preguntas. Es que una de las garantías de los atributos de los empleados públicos es la evaluación. Establecimos un sistema de evaluación de desempeño en base a resultados, es decir, logro de meta. El empleado tiene metas en base al plan estratégico y el operativo de la institución, logro de metas. Luego vienen las competencias. ¿Tiene las capacidades para ejercer la función que tiene? Si no la tiene, entonces se le da capacidad. No es que se le excluye, no se dice que es un programa con él sobre los temas que él tiene deficiencia. Luego viene la evaluación del régimen ético y disciplinario. Eso es lo individual. Pero en lo colectivo está el sistema de desempeño institucional EDI, donde se evalúa entonces a la organización completa. De tal manera que existen todos unos procedimientos para organizar la administración pública, procesos certificados, evaluaciones permanentes o regularizadas, anuales, individuales y colectivas. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Muy bien, el señor Ramón Ventura Camejo quiere precisar ya algo sobre su libro y sobre cosa. El libro relata de que también la Constitución Dominicana protege el estatuto de la función pública, el artículo 142. O sea, cuando a veces se habla de hacer cosas, de modificar leyes, tienen que tener cuidado porque el artículo 142 le da total protección constitucional a la norma. Salud. Gracias. Y lo otro es que el decreto 558-6 estableció un sistema informático para la gestión del personal público, creando una base de información que permitiera establecer cuántos empleados hay, dónde están y cuál es su desempeño. El decreto 558-6, o sea que fue en el año 2006. Muy bien. Bueno, más que una pregunta, está basado en una reflexión y en el conocimiento que yo he logrado de cómo piensa el ser humano y más el dominicano. Usted permaneció en el Estado, en los gobiernos por muchísimos años, con una gran influencia, con su condición de miembro del Comité Central y Político del PLD. Lo normal es que la familia, los amigos entiendan que un hombre que estuvo tantos años en el poder, salga del poder con dinero. Y yo me imagino que usted ha recibido reproches por no haber sido uno más por parte de su familia directa, de amigos. Tú sí eres pendejo. ¿Y cómo es posible que tú no sacaras dinero del Estado tantos años con tanto poder y todo eso? ¿Ha sido ese su caso? Claro que así ocurre porque, diríamos, de alguna manera hay una cultura que se ha desarrollado, pero no de todo el mundo. O sea, hay otros que somos, o sea, colectivamente similares. Es que realmente, como hablamos ahorita fuera de la cámara, es que a veces hay pasión. Usted siente pasión por algo, o por el deporte, o por la cultura. Entonces yo siento pasión por el conocimiento. Y para mí lo más, diríamos, que puedo evaluar es tener conocimientos. Y el dinero no significa esa era mi principal preocupación. Obviamente que es necesario, uno se da cuenta muchas veces que incluso pone a otros a tener precariedades, pero el Estado maneja los recursos de la sociedad, del bien común, y en consecuencia el hecho, en mi caso, de haber sido ministro, yo nunca, ¿cómo iba yo a pensar que iba a ser ministro del Estado? Fue una gran oportunidad. Yo estoy totalmente agradecido del PLD por haberme brindado y haberme transformado, incluso los conocimientos que poseo, las relaciones que tengo. De alguna forma, el libro quiero hacer un testimonio que mi vida tuvo una causa. Yo pude hacer algo por el país, porque haber trabajado en un tema un poco atrasado en el país y poder haberlo
hecho con las ideas más innovadoras, fruto de relaciones internacionales. Yo fui un privilegiado de donde yo vengo, de tal manera que me siento bien, me siento realizado dentro de lo que valoro como fundamental. He tenido y tengo una causa, la causa de contribuir a un mejor Estado. Ahora lo hago desde fuera con este tipo de intervenciones. Justamente en el marco de su experiencia en la administración pública y que es plasmada y evidente en este libro, para el lunes se ha anunciado que como parte de esta reforma tributaria que se procura, los primeros pasos que dará el gobierno o las primeras informaciones serán en relación a la eficiencia del gasto público. Y eso tiene que ver con la administración pública, pero además se habla de la fusión o desaparición de algunas instituciones del Estado que han o que se identifica duplicidad con otras. Desde su experiencia, ¿considera usted que realmente estamos frente a un escenario que permita la eficiencia del gasto, que el tema del subsidio sea de alguna manera evaluado de parte objetiva como parte del gobierno? Y si eso va a paliar el golpe inicial de lo que representa la reforma fiscal y tributaria en el país. Mira, en mi generación, diríamos, cuando tenía 30 años, hubo un autor, Steve Colbert, que escribió Los hábitos de la persona altamente exitosa, más o menos, donde establece dos conceptos que a mí nunca lo he olvidado: eficacia y eficiencia. La eficacia que usted brinde los resultados. Mire, hay un cliché en todos los países de que cuando van a hacer reformas fiscales, tienen que tener un discurso que pueda un poco despertar simpatía en la población. La población tiene una idea de la administración pública, a veces del pasado, de que puestos innecesarios, de salarios que no se justifican, pero ese no es el problema. O sea, eso no va a afectar en nada la calidad, no beneficia en nada la calidad del gasto. Y además puede ser algo que si no se estudia debidamente, puede provocar deficiencia en los servicios. ¿Cuáles, diríamos, las dos áreas fundamentales del Estado? Educación, donde hay más empleados, más estructura, más remuneración, es educación. Se va a afectar la educación para que el gasto sea más eficiente con menos profesores cuando hacen falta profesores. Y salud pública. Se va a dejar de dar presupuesto a los centros de atención primaria que todavía requiere para una medicina preventiva que tenga mejores resultados, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una retórica, pero en realidad ese no es el problema. Usted sí dijo algo de que entra en el gasto la calidad, que son los subsidios, las exenciones y otra cosa más. Debo decirle que debido a esa visión que tengo y la experiencia, yo le pedí una cita al presidente Abinader, porque quería mostrarle el libro, los contenidos del libro, mi experiencia de la administración pública, mi experiencia de la administración incluso fuera del país, porque tuve contacto con la OCDE, tuve un vínculo muy cercano con España, con Chile, con Brasil, y conozco todos estos procesos y el cliché de que cuando usted quiere de que mejorar la calidad del gasto, donde se mira en la administración pública. De hecho, con el Estado hay dos visiones, dos escuelas. ¿Pero qué pasó con la cita? ¿Qué pasó con la cita? Bueno, está pendiente, okay. No se me ha respondido, pero sí la he solicitado. No voy solo, voy con un equipo a quienes también creo expertos que trabajaron conmigo, para un clima de respeto. Y me atreví por dos cosas. Primero, porque duré 20 años en la administración pública y tengo conocimientos privilegiados. Y segundo, porque a una ocasión él me invitó a una actividad y yo le fui. Entonces... O sea, tiene que reciprocar ahora. Entonces yo, sobre esa base, con él nunca he tenido ningún tipo de enfrentamiento, sino, o sea, por esa razón creo que estoy en una posición que me hace viable y mantendría un clima de respeto a un jefe de Estado. Ramón Ventura Camejo, yo tengo una concepción de la vida, a veces muy radical, bueno, pero es la mía. Yo entiendo que las emociones
son para las mujeres, que Ay, con Dios. una lágrima resuelven, y que los hombres ya después de 40, 50 años, cuando adoptan una decisión, la ponderan, y más cuando es una persona como usted de una alcurnia intelectual, no económica, sino intelectual. Entonces, usted en estos días tuvo una motivación, una emoción que lo llevó a renunciar de todas las entidades a las que usted pertenece en el PLD. Y posteriormente entonces dio marcha atrás. Digo, ¿y qué pasó con Ventura Camejo? Se me está poniendo loco porque no está, tiene capacidad suficiente y ya una edad suficiente para que cuando tome una decisión, debe ser una decisión ponderada, analizada, enjuiciada para no revertirla. ¿Qué le pasó a usted? Cuéntenos. Bueno, realmente el que está vivo tiene que de alguna manera mandar el mensaje que usted está vivo. Ajá. Entendía que, y lo planteé en múltiples instancias, que había que hacer una modificación de la estrategia, y planteé por qué. Estrategia de política electoral. Política electoral. Incluso cuando yo hago planteamiento público con el partido, yo antes busco bibliografía y me nutro de lo que está pasando en otros países, que se está haciendo. Hay un experto llamado Jaime Durán Barba, que para mí es un genio del marketing político. Yo me lo leí, todo lo que la actualidad de cómo son estrategias exitosas, junto a otros, Yatro, por ejemplo, norteamericano, que habla sobre posicionamiento. O sea, yo antes de opinar busco, porque además, como he sido profesor, sí, no puedo. Y realmente hice los planteamientos. En un momento dado se aceptaron los planteamientos. Se decidieron a favor, y luego no se aplicaron. Entonces, dígame usted cómo usted va a reaccionar. Porque luego... Bien, pero usted presenta renuncia. Entonces, sí, pero yo no he variado mi posición. Ajá. Pero usted se quedó. Bueno, ¿Cómo lograron que usted se quedara? No, dije siempre que yo no renunciaba del PLD. Yo muero siendo del PLD. Le dije que yo estoy muy agradecido del partido. Tengo raíces. Me formé en el PLD. Me siento realmente... muy vinculado a las ideas de Bosch. He dicho siempre que soy bochista, PLDista. Ese es mi imaginario, mi mentalidad, mi ethos. Pero yo, no por eso y no por una reflexión total, yo termino mi ciclo en el comité político ahora, que fue lo que fue la concesión. Tampoco usted no puede dejar de ser tan radical. Bueno, yo sigo hasta que hagan el Congreso. Yo no voy a seguir en el comité político. Creo que ya cumplí un ciclo también y debo darle paso a una nueva generación con otra mentalidad, lo que se quiera, pero seguiré siempre miembro del PLD. ¿Qué yo creo que puedo aportar al PLD? Ideas. Me dedicaré a eso, o sea, a producir ideas para el partido, una especie de coaching, pero yo lo pensé muy bien. Yo no regreso al comité político, ni a asumir responsabilidades de liderazgo o de dirección. Ni al central tampoco. Sino seguiré siendo miembro del partido. Pero no del comité central. Bueno, en central, si eso haría algún daño al PLD, pero no se me haría funciones. O sea, estaría ahí, pero no asumiendo funciones, porque creo que también llegó mi ciclo y hay que dar oportunidades a otros. Yo, siendo joven, tuve oportunidades. Yo fui diputado antes de los 30 años. Sí. Y coordinaba a Santiago, era que dirigía a Santiago con menos de 30 años. Entonces yo creo que hay otros jóvenes que también merecen ahora que yo ceda el paso como lo hicieron otros conmigo. Muchos mayor valiosos yo conocí, quizá con mucho más mérito que yo, y ya por la edad no asumieron funciones. Pero le digo, Jaime, que yo soy coherente, lo pensé muy bien. Yo sé que sí. Y al final... He lamentado haber tenido razón. He lamentado porque yo le decía a los mayores, yo quiero equivocarme, pero este no es el camino, porque Durán Barba y una serie de expertos
dicen que ese no es el camino. Establecen que hoy es un mundo diferente, que la política ha cambiado, el discurso tiene que ser diferente. Todo ha cambiado. El discurso apela hoy más a la emoción que a la racionalidad. Sí. Entonces esa era la cosa que yo quería que la viéramos. Explotar las condiciones personales de un candidato, que no es otro candidato. Cada persona tiene su potencialidad. Entonces usted tiene que trabajar. Te conoce más que yo sobre eso, claro, porque eso es su trabajo. Sí. Entonces, ese era mi asunto. Y me sentí, diríamos, tan, contradictorio, porque el PLD es un partido que su principal característica es la capacidad, es el conocimiento. Entonces vi como los adversarios estaban jugando con el PLD. O sea, y eso para mí era insoportable. Cuando ha sido un partido que ha sido capaz, fundado por Juan Bosch, con un intelectual de esa madera, de Bosch. Y creo que también ahora algunos autores establecen de que vivimos, no los autores, ellos interpretan el momento, establecen, vivimos la era del conocimiento. Entonces el PLD tiene que trabajar más sus realizaciones. Yo quiero platicar con el ejemplo. Vamos a difundir cada quien lo que ha hecho. Porque realmente el PLD hizo mucho. El presidente Medina hizo una gran gestión gubernamental. Transformaciones en el campo social, en el campo económico, en el campo institucional. Y el PLD en su conjunto, en sus años de gobierno. Entonces, yo pienso que es por ahí que va la cosa. Demostrar las cosas que hicimos que son beneficiosas para la sociedad. No es de calificar, no es ofender, es mostrar realización y la tenemos de sobra. Muy bien, muchas gracias al señor Ramón Ventura Camejo. Tantos títulos que no sé cuál endilgarle. Bueno, pero es un gran escritor, es un gran amigo y un ejemplo de... Y un admirador suyo, ¿no creo? Muchas gracias. Yo te lo he dicho siempre. Muchas gracias. Un ejemplo de honorabilidad en la administración pública, algo que es difícil de conseguir. De manera que él es un ejemplo. Hay otro, probablemente, pero no serán muchos los ejemplos de seriedad en la administración pública, porque el resto considera que es un tonto. No lo dicen tonto, dicen, eso es un pendejo. Eso es lo que dicen. Mi respeto siempre lo ha tenido y lo tendrá siempre. Vamos a los mensajes.